Mónica, muchísimas gracias por esta entrevista. Primero preguntarte si nos escuchas bien. Sí, muy bien. ¿Ustedes Perfecto. también? Sí. Perfecto, entonces ahí confirmamos el audio. Mónica, preguntarte por estos conflictos que se vienen dando en los primeros días del gobierno. Aparentemente los primeros 100 días son un hito, marcan, digamos, las llegadas, se miran las primeras políticas que el gobierno va marcando y aparentemente sería como una especie de luna de miel entre la sociedad civil y el gobierno para ver qué pasa, ¿no es cierto? Pero no, esa luna de miel no ha sido tanto, sino más bien hemos visto varios conflictos que no se han podido cerrar desde el gobierno anterior. ¿Cómo ha sido esta resolución? ¿Hay una resolución de los conflictos primero desde el gobierno? Sí, gracias por la invitación. Bueno, me parece que en efecto ha habido una construcción de un relato por parte del régimen a partir, digamos, de este relativo éxito en el tema de la vacunación, debido a toda esta brecha que teníamos, que habíamos venido arrastrando anteriormente, ¿no? Y a la situación tan calamitosa que vivió el país. Entonces, en este sentido, la construcción de un relato desde los medios también tradicionales y desde las vocerías del gobierno fue, digamos, en efecto, en una encuesta en donde al parecer sí había un porcentaje y hay un porcentaje alto de ecuatorianos que han sido parte de esta luna de miel y con la expectativa, sobre todo alta, acerca de cómo puede cambiar una situación tan calamitosa, tan crítica como la que estamos viviendo de desempleo, de crisis económica y la estampida migratoria, por ejemplo, que empieza a verse sobre todo en la zona sur del país. Entonces, en este sentido, me parece a mí que estamos en una disyuntiva en una encrucijada verdadera entre esta crisis económica y esta irresolución de la misma, y por otro lado, en un manejo político bastante errático, que Ujú. tampoco se ve que tiene, digamos, un norte muy claro el régimen acerca de cómo gobernar con esta minoría y con esta debilidad con la que llegó al poder. Hay políticas claras que evidencian cuál es el pensamiento ideológico y la línea de programática de la legislación y la política pública del gobierno de Guillermo Lasso. La cercanía, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional en el tema del endeudamiento. Ahora este paquete de reformas denominada Creando Oportunidades. Esta carta es la que consideramos la más importante que se la jugará el gobierno para implementar su visión. Por eso doy ese contexto. Entonces, ¿cuánto va a pesar el enviar a la Asamblea Nacional y apostarle a este paquete de reformas creando oportunidades cuando el gobierno ha tenido que gobernar a partir de decretos en estos meses? Sí, en efecto, han sido una suma importante de decretos en donde se han tomado algunas medidas que, en mi criterio, digamos, sin ser abogada, pero mirando inclusive inconstitucionalidad de varios de ellos, en el tema minero, por ejemplo, mirando además, digamos, estando en contra de pronunciamientos populares, de consultas populares como la que hubo en Cuenca alrededor del tema de la minería. En fin, entonces creo que hay esta forma de gobernar debido a esta debilidad del régimen, me parece a mí que no ha sido políticamente bien analizada. No creo que haya una debilidad y a mí sí me llama la atención porque finalmente es un grupo político económico que estaba mucho tiempo ansiando llegar al poder y me parece que no hay una buena preparación ni política, ni siquiera de un buen plan económico. Vemos que ha pasado tanto tiempo que no se han enviado las leyes, pero tampoco un manejo político porque no hay una digamos, mirada de la conflictividad social, de las brechas sociales que se han abierto, más aún con la pandemia, y que este análisis, digamos, muy parcial, desde una especie de burbuja, vemos en las propias declaraciones del presidente, como, digamos, esto de que todos los ecuatorianos somos propietarios, es una muestra de que no hay una lectura adecuada de la realidad y por lo tanto de una lectura apropiada precisamente vienen estrategias apropiadas para mirar este escenario tanto político como social que va en una conflictividad en ascenso y que es prácticamente inevitable que esa conflictividad suba debido a estas grandes brechas que no encuentran una resolución en la sociedad. Eso ya sabemos, la historia, la sociología, la ciencia política nos dice en el momento en que tenemos estas brechas tan profundas, pues lo que tenemos que esperar es una conflictividad. Y no ha habido, sino, digamos,
preparación, inclusive sin participación. O sea, me parece que hay un enfoque en donde ya son las élites políticas las que están gobernando, las que ansiaban tanto el poder, vinculadas a las élites económicas. Esto constituye una élite de poder, ya no es solamente una nueva élite política la que llega, es una élite de poder en la medida en que hay intereses económicos por detrás. Yo hice una pequeña investigación con mis asistentes de investigación de la universidad y veíamos que todos los perfiles de los funcionarios recién nombrados responden a pues ser propietarios, a pertenecer a una clase alta, al estar además de esto con conflictos de interés, porque del sector del que venían era prácticamente el mismo sector que ellos van a regular, ¿no? A la parte que la mayoría son hombres, y esto me parece que da cuenta perfectamente de dónde están los intereses del régimen, ¿no? Entonces, en la medida en que se van a impulsar esos intereses particulares en desmedro de los intereses generales de la sociedad, pues la conflictividad evidentemente va a subir y no vemos una disposición realmente democrática, digamos, de apertura para inclusive hacer estas mesas de diálogo que se habían ofrecido, ¿no? Esto no ha tenido una resolución mayor y creo que también ha tenido un perfil anteriormente importante la ministra actual de gobierno, sin embargo, no la vemos en este momento pues haciendo lo que tiene que hacer, que es un manejo político de consensuar y de precisamente frente a estas movilizaciones poder llegar a algunos acuerdos con los dirigentes que se han expresado, ¿no? Y que han organizado estas manifestaciones. Ahora, Mónica, tú mencionabas que en estos momentos el país atraviesa por una crisis migratoria, por un tema de altas cifras de desnutrición infantil, por ejemplo, crisis en el desempleo, saliendo de la pandemia, y un poco la sorpresa es que uno hubiera esperado una política económica que de alguna manera ayude a resarcir todos esos problemas que atraviesa el país. Sin embargo, vemos que las primeras leyes que se mandaron a la Asamblea son de comunicación y de educación superior. ¿Cuál es la lectura política que se puede hacer? ¿Por qué fueron las primeras leyes esas en las enviadas? Bueno, a mí me parece que es por, digamos, veo esta lectura inapropiada, digamos, para no ser muy digamos, un calificativo peyorativo, pero creo que aparte de la inexperiencia, me parece que la derecha ecuatoriana no ha tenido un verdadero think tank. Ellos crearon este Ecuador Libre, esta fundación, y me parece que ahí, inclusive si tú lees el programa, si se lee el programa con el que llega al poder Lazo, donde estaban muchas de las cosas que ha ofrecido, no eran aplicables luego de la experiencia chilena a nuestro país. O sea, no hay una renovación de la perspectiva neoliberal, quiero decir, ¿no? Estos perfiles de la gente de Ecuador Libre, de estos profesionales que ahora están en el poder, no hacen una lectura propia del país porque seguramente, digamos, aparte de tener esta ideología neoliberal, pero viven en un mundo que no precisamente aterriza en las condiciones reales de un país como el nuestro, ¿no? Entonces, ese programa era de un neoliberalismo que se aplicó en la década de los 90, pero ya ha pasado agua bajo ese puente y hemos visto, por ejemplo, todo lo que ha ocurrido en Chile con varias de esas medidas que ellos proponían. Y este ayornamiento que se esperaría de la derecha no ha ocurrido y me parece que ahí está fallando también esta inteligencia estratégica que debe tener, pues si se elabora un think tank, si se trabaja en esto, pues hay que hacerlo bien hecho, ¿no? Y hay que leer las condiciones actuales del país y hay que leer además esos movimientos sociales de los cuales ellos rechazan y digamos, no se ve su dinámica y cómo dialogar con ellos, cómo tener una estrategia frente a esta conflictividad, aparte de las cuestiones económicas que evidentemente van unidas, van articuladas con las cuestiones políticas, ¿no? Y justo esta última parte ha estado en el discurso político. En la segunda vuelta de elecciones está tan reciente todavía esta rearticulación y conformación de fuerzas políticas, llega
creería con las justas del señor Guillermo Lasso a la segunda vuelta en esta división de votos y también de agendas. Guillermo Lasso asumió compromisos en campaña que quizá ya en el tema del gobierno no las pueda sostener. Digo, apeló a la agenda feminista, de los derechos de las mujeres, el avance de los derechos de estas poblaciones, la población LGBTI, en fin. Varios compromisos, incluso hasta ambientalistas. Ecologista, Hasta ecología, eso estaba diciendo, hasta ecologista, que finalmente ya en la agenda, ya en la concreción y también en la resolución hacia los intereses de los grupos que sostienen el tejido, porque a este gobierno, ¿quién lo sostiene, Mónica? A eso quería ir. ¿Quién sostiene este gobierno? ¿Son solo los grupos económicos, empresariales que se evidencian ahí? Porque un partido, un movimiento político, un tejido social, pues no lo avisoramos. Bueno, ellos tienen forma de sostenerse a través de los medios de comunicación tradicionales, por ejemplo, a través de indudablemente capitales y recursos económicos que los han tenido para desarrollar varias campañas y un deficiente pensamiento, me parece, acerca de nuestra realidad, como digo. Creo que estas brechas que existen, además que se profundizaron con la pandemia y que, digamos, se plantaron en un escenario en donde hubo una disputa realmente que se zanjó de manera muy magra para una victoria pírrica, diríamos, para Lasso, ¿no? En el momento de la segunda vuelta, pues le hace que llegue con un capital político muy, muy disminuido, ¿no? En ese sentido, pues ya debía estar una estrategia lista para gobernar, pero vemos que en estos 100 días esa estrategia política, digamos, no se ha consolidado, ¿no? Y en este momento ya la conflictividad ha subido y no me parece que, por eso yo señalo que la ministra de Gobierno, que se esperaría que, pues, que esté armando una estrategia, la veo como que está fuera ya del contexto, si bien en sus décadas ella tuvo un papel relevante, digamos, en la constituyente del 98, en fin, pero ahora creo que es otro momento y no le veo, digamos, como que está pudiendo enfrentar este momento crítico del país. Mónica, muchísimas gracias por esa entrevista. Bueno, en honor al tiempo ya no podemos seguir profundizando un poco más. Sin embargo, no irnos sin antes esta última pregunta. ¿Todavía está vigente, digamos, y ahí lo escuchábamos, el discurso de octubre, del exacto. regreso de octubre? ¿Qué tan vigente y qué tan posible es todavía está en el imaginario este discurso? Sí, bueno, creo que sí ha sido un hito, ¿no? Octubre ha sido un hito porque, digamos, ha sido leído desde varias perspectivas, pero sin duda a lo que respondió fue a esta digamos, eclosión social, a esta forma espontánea, ¿no? En donde habían intereses detrás, se jugaron varias cosas detrás, es cierto, pero al final quien hizo octubre fue esta gente espontáneamente que se juntó porque, digamos, también se vivía este momento difícil para el país y ahí fue el juntar pobladores, el juntar, claro, con el liderazgo del movimiento indígena. Y esto siempre puede repetirse, digamos, porque en un momento de esta situación más crítica todavía, creo ahora, con este modelo abiertamente de este signo neoliberal, me parece que evidentemente puede surgir, ¿no? Creo que ahí también es un reto para los liderazgos sociales, sindicales, indígenas, de maestros, etcétera, también poder, digamos, marcar, ¿no?, línea en este sentido y poder aglutinar esos diferentes formas, inclusive el tema que antes Lasso lo había capturado, como son este discurso por la ecología, que hay una preocupación muy seria, sobre todo en el sur del país, el tema de la migración, o sea, articular estas nuevas cosas, igual articular los discursos de los otros movimientos, como el de mujeres, etcétera, para que no sea, pues, este discurso siempre tradicional, focalizado únicamente en lo económico, aunque sabemos que ese es el factor más importante en este momento. Y justo son varios los temas que se proponen
dictamen, y por eso le pongo principal énfasis en este proyecto de reformas hacia la Asamblea Nacional, pero se encuentra ahí telecomunicaciones, se encuentra ahí esta nueva línea de oportunidades laborales que están hablando que coexistirá con el Código Laboral, pero que te habla también de retroceso de derechos, del tema justo de cambiar la jubilación patronal, que justo va a pasar con las utilidades de las empresas, lo que se denomina en ese espacio la carga familiar, en fin, hay estos temas que ya son bien concretos de la política ecuatoriana que tienen que ver con derechos de las personas que nos están viendo en este momento. Para cerrar, Mónica, ¿cuál sería el tema que finalmente desemboque en esta acumulación de descontento en la población ecuatoriana? Ya lo vimos en 2019, tuvo que ver con los combustibles. Actualmente estamos en un precio de combustibles el mismo que lo había establecido en octubre de 2019 el expresidente Lenín Moreno, y va a continuar subiendo. Pero no ha sido un detonante por otros factores de sostener la vida. Por ejemplo, en medio de la pandemia ya se lo piensa dos veces sobre ocupar el espacio público, manifestarse, porque hay un tema también de cuidados, del tema de prevenir contagio y demás. ¿Cuál sería este tema que tú lo avisoras en la agenda social que desencadenaría lo que ayer líderes sociales hablaban también de una mayor movilización? Sí, yo creo que, a ver, hay una experiencia de algunas décadas en el país de defender lo público, de defender, digamos, los derechos adquiridos. O sea, aquí en este país no es posible, y creo que por eso han planteado tener otra ley, digamos, como tener una ley paralela, porque ven que el momento en que van a tocar los derechos del Código de Trabajo, pues en primer lugar es inconstitucional, pero luego de eso va a provocar un estallido social, ¿no? Mucho más fuerte, me parece, porque lo que se está uniendo tiene que ver con una despatrimonialización, con esta captura del Estado que estamos teniendo por parte de estas élites que están en el poder para defender los intereses, digamos, de cada una de las áreas, de cada uno de los grupos que están en los distintos ministerios en este momento. Y creo que todo eso va configurando un escenario, digamos, en donde no se ve que los derechos y los intereses generales de la sociedad van a ser respetados, y que por lo tanto el estallido puede venir, pero ya mucho más fuerte, articulado con todos estos temas que tienen que ver pues con todo esto que tú has mencionado, ¿no? Muchísimas gracias, Mónica, por asistir a esta entrevista. Siempre agradecemos tu apertura por conversar, hacer este análisis. Un abrazo desde aquí, desde Guambra Medio Digital Comunitario. Muchas gracias a ustedes.